En esta segunda parte, donde vamos a abordar el tema del contrabando en Bolivia, con dos personas que tienen distintos puntos de vista, es decir, distintas profesiones. Está con nosotros Alberto Bonadona, economista, bienvenido, muchas gracias. Y Gabriela Reyes es criminóloga, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a tratar de abordar este tema desde estas dos disciplinas. El contrabando en Bolivia genera 2.000 millones de dólares al año y se lleva de ganancias esa cantidad y deja de percibir el Estado alrededor de 1.000 millones de dólares anuales por este delito. Además, que se cobró hace 2 semanas la vida de 2 militares bolivianos que pertenecían a la unidad de control aduanero. Los emboscaron, los balearon, contrabandistas de autos en un poblado andino cercano a la frontera con Chile, en Zabaya. ¿Cómo es posible que el contrabando sea tan fuerte, esté tan fortalecido, Alberto? Bueno, la pregunta podría ser, creo, un poco diferente, digo. No, adelante, en adelante. En el sentido de que, ¿cómo es que no es más fuerte todavía? Ajá. Porque el contrabando, es decir, tenemos una frontera tan amplia y tenemos las formas equivocadas de controlar el contrabando. O sea, ¿cómo es que no hay más contrabando todavía? Uh-huh. Fíjate, yo hace algunos años fui a Caranavi en mi vehículo y el único vehículo que tenía placa era el mío. Todo el resto y había cualquier cantidad. O exactamente. Sea, antes en Caranavi no había vehículos más que los camiones, pero particulares, autos, ¿no es cierto? No había. Tú vas al Chapare, bueno, ¿cuántos están sin placas? O recuerdo haber estado en San Cristóbal, bueno, la gran cantidad de vehículos y muchos de ellos mineros, autos sin placas. Bueno, entonces cuando se habla, se dice que estamos controlando el contrabando, sí, tal vez en la ciudad de La Paz, ¿no? Llegará a Oruro, pero más allá no se controla el contrabando. Pensé en cualquier otro producto, incluso hay el contrabando, digamos, semi-legal o semi-ilegal. O sea, aquella empresa que va a importar algo, una fracción de lo que importa sí paga aranceles, la otra parte no tiene aranceles, porque ya pasó de esa forma. Esta práctica es tan vieja que la forma, más bien, por eso te digo, es sorprendente que no continúe, más bien creciendo y robusteciéndose. Aunque por lo que sí tú ya señalas, sí se está robusteciendo, porque ahora ya se defienden y se ha vuelto ya un comportamiento delincuencial, criminal, asesino, si quieres, ¿no? Y bueno, yo creo que esa es la muestra de por dónde está yendo el contrabando ahora y va a continuar. No le veo yo que se está poniendo efectivamente un freno a esos 2.000 millones de dólares de los que tú hablas, que son una estimación, porque sí, es aproximadamente más o menos 50%. Al ser ilegal no podemos tener cifras pero pues te digo, es más o menos 100%, no se sabe exactamente cuánto entra por contrabando, y en algunos casos consideramos también contrabando a algunos productos que sí entran legalmente, pero que entran por el contrabando hormiga, de unidad por unidad, y que, bueno, es muy difícil controlarlo. ¿Es falta de control únicamente el contrabando? No, yo creo que, bueno, como primero el contrabando es un delito de crimen organizado, creo que eso es importante no olvidar, ¿no? Y como cualquier delito de crimen organizado relacionado, vinculado a un mercado ilegal, depende mucho también de la demanda y de los incentivos que hayan, ¿no? Seguro más adelante se poder hablar, como es economista, sobre el tema de los aranceles, si están altos, si están bajos, o qué hace que la demanda por estos bienes, digamos, de contrabando sea alta y haya aumentado en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que yo concuerdo también de que obviamente el contrabando es un delito que está desde hace mucho tiempo.
y para atacarlo, si bien estamos viendo que en los últimos años, en el último año ha habido un incremento de la violencia, yo no estoy muy segura si es por las características del contrabando o por el modo en el que se le está queriendo atacar. Y eso me refiero específicamente a la incorporación de las Fuerzas Armadas en la lucha de un delito como es el contrabando, en general, de un delito, ¿no? La Constitución dice que es la policía boliviana la que tiene la misión específica del cumplimiento de las leyes en todo territorio, una tarea indivisible de la policía, y que las Fuerzas Armadas deben velar por la seguridad del Estado. ¿Y la policía, nuestra policía, está preparada? La policía, al menos a diferencia de las Fuerzas Armadas, sí recibe formación específicamente para temas de crimen organizado, derechos humanos en el ámbito de el control del delito, inteligencia, investigación criminal operativa, es decir, ir a campo, y además no solo ve el contrabando, ¿no? O sea, ahora a través de la DINAFRON, sino que ve otros delitos de crimen organizado, trata, narcotráfico, que muchas veces están vinculados. Entonces, yo creo que además las Fuerzas Armadas, ¿qué tipo de formación tienen para luchar este delito? Para mí, creo que ha habido mi percepción es que ha habido un aumento de la violencia desde que las Fuerzas Armadas están en el tema del narcotráfico, ¿no? Hace un momento ya señalabas, bueno, que hay el contrabando hormiga, pero hay que diferenciarlo, ¿no es cierto?, de este contrabando en grande que casi podríamos decir está ligado al crimen organizado internacionalmente, donde ya hay trata de tráfico, trata de personas, narcotráfico, etcétera. Es así, es tan fuerte, tan duro el contrabando, está unido a este crimen, a estos delitos internacionales. La verdad que a mí me costaría afirmar mucho eso. Yo creo que cada uno de estos campos va por su lado, ¿no? En Colombia es una cosa similar. O sea, hay gente especializada en la trata de blancas. Hay una parte especializada en la droga. Hay otros que están especializados en el contrabando hacia Venezuela. Y son bandas que en algún momento incluso recibieron apoyo del gobierno, paramilitares, para luchar contra las FARC, pero ahora como ya no hay las FARC, entonces, pero se han quedado ellos manejando ese tipo de actividad delictiva totalmente, lo que tú quieras. Pero yo creo que hay esa especialización. Por ejemplo, los que contrabandean autos, me imagino que tal vez puedan meterse en la línea que se llama blanca y la negra, ¿no? No en la blanca, pero en los refrigeradores de ese tipo, ¿no? Puede ser, pero que más allá que estén metidos en la droga, tal vez puede ser que sean financiados por ellos para el lavado, pero yo no acabo de verlo así, porque en Bolivia las fronteras son muy amplias y si bien la policía debería controlarla, aquí se prefiere comprar un helicóptero para que el presidente o el vicepresidente vayan de su casa al palacio a comprar helicópteros que controlen la frontera con Chile. Entonces se toman todas las cosas siempre al revés. Lo esencial se lo posterga y no se lo toma en serio. Entonces recuerdo yo un amigo militar que me contaba de su época de teniente, que lo mandaron a la frontera, bueno, simplemente con esa labor militar, tenía que cuidar la frontera, no el contrabando. Y él me dice, yo veía ahí en la noche, veía una lucecita, y que iba, bueno, eran, no sé, pues 1500 kilómetros en la planicie esta que nos juntan con Chile, y veía la lucecita que avanzaba, y de pronto, ¡pum!, desaparecía. ¿La habían agarrado? ¿La habían tomado algo? No, simplemente ahí se apagaba. ¿Por qué? Porque se distribuía en otros vehículos o esperaban ya el día para continuar ingresando a Bolivia. Y te estoy hablando de hace, posiblemente que este era teniente, 30 a 35 años. Entonces, el asunto ahí, ¿qué se suponía? No el militar, sino el policía que tenga la forma de llegar por aire donde está la lucecita yendo. Eso hasta ahora no existe ni va a existir, ¿no? En el futuro previsible yo no veo que sea posible. Entonces va a continuar el contrabando.
y las formas de solución. Bueno, podríamos tal vez ver lo que yo consideraría alguna solución más adelante. Bueno, primero aclarar que no digo que el contrabandista también haga no todos los contrabandistas sino están que los policías, al estudiar un delito de crimen organizado, pueden entender las maneras de transportar un producto de manera ilegal y puede saber cómo pueden transportarse otro. No creo, yo estoy de acuerdo con el señor que el contrabandista no va a correr el riesgo de llevar droga, digamos, ¿no? Porque ya tiene nomás su dedicarse claro, a la trata y tráfico de personas. Claro. O sea, ¿para qué si ya puede obtener una ganancia, además muy rentable, a través del contrabando? Ahora, el tema del contrabando es bien interesante porque en los últimos años se ha ido perfeccionando los modos para que no sean, digamos, para evitar tal vez mucho problema, ¿no? Yo soy una académica, estudio el crimen organizado y he estado haciendo algunas entrevistas a algunos miembros de ciertas instituciones que han trabajado, sobre todo en la frontera con Chile. El 70% se estima, ¿no?, que el 70% del contrabando que entra a Bolivia es por Chile. Y lo que nos comentaban era que se ha creado una dinámica bien interesante, dos dinámicas se han logrado identificar, pero una donde se aseguran de que mediante un sistema de pines y de tallas, es decir, hay un punto en Oruro, un punto de contacto, una persona, donde los camiones les pasan las placas que van a salir a recoger la mercadería. Este punto de contacto les da un pin y aparte los dueños de los camiones le dan la plata, por lo menos $1.500 por camión, digamos en una salida 50 camiones. Entonces, cuando van los camiones a recoger la mercadería, cuando ya entran y pasan los puntos de control, simplemente pasan el PIN, ya no hay ningún contacto de dinero entre el contrabandista y el punto de control y pasa. La otra modalidad que nos han comentado ha sido este tema de liberar horas, bajo el mismo sistema de pagos, digamos. Simplemente, digamos, entre las 3 y 3:30 va a pasar estos camiones por tal lugar, ok, listo, yo mando mis controles a otro lugar o mis controles, ¿no? También, pero uno dice entonces, ¿y dónde están los que aparecen en la tele? ¿Quiénes son? ¿No es cierto? Eso se les llaman los malcriados, que simplemente deciden no formar parte del sistema, correr el riesgo y si los agarran. Ahora también, pensando en que esta es una estructura muy bien armada, un sistema además coordinado, existen los loros, que son los informantes, y al igual que cualquier, digamos, delito de crimen organizado vinculado a un mercado, hay estas... integra lo ilegal, lo legal y también lo informal, ¿no? Por ejemplo, el transporte es legal, no están cometiendo un delito. El momento en que internan ya cosas de manera ilegal es ilegal y se vende además en un mercado donde hay informalidad. Entonces, en el tema de los loros, que son los informantes, igual están ahí parados en la carretera y pues no los puedes aprender, ¿no es cierto? No están cometiendo ni un delito. Y además hay que tomar en cuenta que la fuerza pública tiene ciertos límites y los contrabandistas están bien armados, tecnología de puntas, visores nocturnos, teléfonos satelitales, elementos que muchas veces la aduana y los militares no tienen, ¿no? Además, un factor importante es la protección de ciertas poblaciones, ¿no? Entonces nos tenemos que preguntar cuál es el incentivo que tienen estas poblaciones para proteger el contrabando, para defender el contrabando. Haciendo nosotros un estimado más o menos, digamos, si cada semana bajo estos sistemas salen 100 camiones por la frontera de Chile, serían más o menos $150.000 solamente en sobornos lo que se estaría recaudando, ¿no? Esto es todo en potencial, es parte de investigaciones que hemos estado haciendo, por eso lo pongo en potencial, pero más o menos para entender cómo es toda una estructura y tal vez hablaremos más adelante de las soluciones, ¿no? Pero tal vez armar darle, digamos, mayor, empoderar al militar, tal vez no sea el único modo de luchar contra el contrabando, ¿no? Hay que ver respuestas más integrales. Bueno, los incentivos están claros, ¿no? Las ganancias. Pero, en realidad, ¿qué o quiénes fomentan el contrabando en la sociedad? Bueno, claro, se habla de la demanda y eso está clarísimo, ¿no es cierto? Es decir, se compran cosas de contrabando, pero a veces las compras y no sabes que son de contrabando. Porque, por ejemplo, un cosmético que entra de contrabando
puede ser que el cosmético, cuando vas tú a una tienda que te da factura, vale, por poner un precio, 100 bolivianos. Vas a otro lugar informal y te van a cobrar 98, 95, qué sé yo. Pero no te dan la factura, prefieres tú 95 y no el otro. Aunque la diferencia no sea tan grande. No sea tan grande, pero lo que ocurre que ese cosmético, posiblemente una parte ha entrado por contrabando y la otra por la otra vía. Y a nosotros en general nos encanta comprar en la calle, por decir, vamos a ir para mí bajar la Mariscal Santa Cruz, ir por el Prado, siempre es una tentación de comprar algo. Algo vas a ver que quieres comprar. Un enchufe, pilas, no sé, lo que quieras. Y siempre están ahí. O sea, están disponibles a la mano. Y yo los compro y, bueno, yo puedo decir, ¿es contrabando o no es contrabando? La verdad que no lo sé, pero voy a comprarlo. Una hoja de afeitar posiblemente sea de contrabando. Y deben ser muy fáciles de meter por la manera en que entran, que están fabricadas. Pero esa situación se ha proliferado en los últimos años precisamente porque hay un crecimiento de la demanda interna. Pero el mercado grande, mi padre solía decir una cosa muy interesante, dice, mira, en Bolivia se contrabandea ganado. Cuando sube el precio del ganado en el Brasil, se contrabandea ganado al Brasil. Cuando sube el precio en Bolivia, se contrabandea ganado del Brasil a Bolivia. Y dice, bueno, pero ¿y cómo pasan las vacas? Y dice, pues por supuesto caminando. ¿No? Sí. Y todo el mundo las ve, sí, claro, todo el mundo las ve. O sea, hay cosas que son aquí tan obvias, sí. Se contrabandea gasolina o gas, sí. Bueno, pero eso se ve. Y el contrabando hormiga que va en garrafas no es el más importante, es el que sale en cisternas, el que realmente paga. Y a eso hay que añadirle que está dentro de todo un proceso ya de corrupción también estructurada, con niveles mucho más elevados dentro de todo el aparato estatal. Entonces, yo veo que ahí es algo que está demandado, está, si quieres, motivado, hay el gran incentivo de continuar con esto, porque es altamente rentable, y en la forma que señalaba la doctora, a mí me parece que es una estructura tan poderosa que muy difícil la vamos a vencer. Bueno, cuando hacía radio, había una forma de hacer gustar determinado tema musical, ¿no? Un sello discográfico nos mandaba el corte, una canción de un disco que se quería promocionar, y teníamos que pasarlo 7 veces al día. Pasábamos 7 veces al día y al final la gente empezaba a pedirnos ese tema, ¿no? Que nunca antes lo había escuchado. ¿Y qué decíamos nosotros? No, a la gente nos está demandando. ¿Esto sucede con el contrabando? Yo creo que es importante. Yo un poco le atribuyo al incremento del contrabando, y muy relacionado a lo que nos preguntas, a esta expansión de la clase media que ha habido en los últimos años, ¿no? Producto de las políticas exitosas del gobierno, como menciona el vicepresidente, esta clase media ascendente, que ahora tiene nuevas expectativas de consumo. Por lo tanto, ha cambiado la demanda por ha incrementado la demanda por ciertos bienes de consumo material, televisores de alta gama, electrodomésticos. Entonces, creo que también es un reflejo de esta nueva sociedad y de tal vez de estas nuevas aspiraciones o expectativas de crearle nuevas necesidades. No sé si se crean, pero al haber salido esta gente, haber pasado a la clase media, tener más poder adquisitivo, pues ve que tiene el otro, qué es lo que tiene el otro, ve la tele, qué es lo que tienen los otros, y también quieren consumir, ¿no? Entonces yo creo que también está algo relacionado a eso, y se puede ver un poco en los resultados. Estaba leyendo un poco la aduana, cómo ha incrementado los operativos exitosos en los últimos años, del 2013, de más de 3.000 al 2017 a más de 5.000, de mayores recaudaciones por decomisos, ¿no? Del 2013 a 182 millones de bolivianos, hasta el 2017 318 millones de bolivianos. Es decir, ha aumentado también la labor de la aduana en los decomisos, pero yo creo que está muy relacionado a este cambio de patrones de consumo de la sociedad por la expansión de la clase media. Pero al haber aumentado el mercado,
por supuesto que tenía que haber aumentado la recaudación de... Bueno, y por lo tanto también la recaudación de la aduana. O sea, esto es por un esfuerzo deliberado, bien planificado, o es simplemente, bueno, creció la torta más grande ahora y podemos sacar un pedazo más grande del contrabando. Que puede haber algunas novedades en la aduana, sí, puede ser, pero de nuevo, yo insisto en que las fronteras de Bolivia son tan grandes que aunque pongas tú a todo el ejército boliviano y a la policía boliviana agarrándose la mano en las fronteras con Chile, igualito nos van a, no vas a jugar al gato y al ratón, se van a pasar, que sea por algún lado. Entonces, ¿no hay posibilidad de combatir el contrabando? Claro que hay posibilidad de combatir el contrabando. ¿Cómo? Bueno, fíjate, Nueva Zelanda es una isla, y hace unos 60, 70 años, el contrabando se le entraba a este país hasta por las orejas, porque por cualquier lado podía entrar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Lo que hicieron es simplemente exigir y hacer acuerdos internacionales con los países que abastecen de productos, diciéndoles, ¿saben qué? Ustedes van a mandar todo, pero ya está registrado electrónicamente desde el punto de salida. Y cuando entra a Nueva Zelanda, en el puerto no te abren nada, simplemente se escanea eso y se sabe qué es lo que está ahí adentro, y se sabe por los códigos, o sea, ya sale en el código ahí un código de barras, eso. Ahora puedes ponerle el código que quieras, y ya está. Y no te cobran impuesto ahí. Te cobran impuesto, por supuesto, supondría mayor formalidad, pero aquí la informalidad es una forma de vida, no es una cosa que somos informales porque no hay más. No, hay cosas que sí se pueden formalizar. Y por ejemplo, la venta de algo que no tiene ese código, pues simplemente se lo decomisa. Así como decomisan tragos en gran cantidad que son ilegales, pues se puede decomisar en gran cantidad todo aquello que no tenga el código de barras. Ahora, ¿quién se opone a este sistema? Porque alguna vez la oí yo a la licenciada Ardaya, ¿no es cierto? Que sí. Está, me parece en muchos casos, valientemente haciendo una acción positiva. Pero llega el momento en que los que más se oponen a esto, además de forma sistemática, abierta y amenazando, incluso hasta con huelgas, paros y movilizaciones, los propios contrabandistas, los propios comerciantes. Sí. No, ¿cómo nos van a controlar eso? Bueno, entonces... quiere decir que eso es efectivo. Claro, entonces, y lo que quiere decir que no se hace en el fondo, porque ya no entra la razón técnica, ahí entra, sí, son nuestras bases, entonces ya entra la razón política. Y en ese sentido, pues, no hay forma de controlar. Pero que existen maneras, ya no tan modernas, pero que se pueden utilizar, y algunas ahora son mucho más modernas, para mí es cuestión de tecnología. ¿Cuáles serían las formas de control realmente, o de evitar, de tener un real combate contra el contrabando? Bueno, no sé si es posible erradicar el contrabando de raíz, yo lo veo imposible, igual que el narcotráfico. Sin embargo, hay varias cosas, o sea, la respuesta tiene que ser integral. Un poco escuchando lo que decía el licenciado, también se puede hacer un convenio, por ejemplo, con Chile, que, bueno, a pesar de las relaciones que tenemos ahora, que quienes entreguen la carga, la entreguen en ciertos lugares establecidos, y que si no, constituyen un delito también para ellos, ¿no? Porque se ha visto que se hace el culateo, que es el traspaso de los bienes, de la mercadería a los camiones bolivianos en más de 120 pasos, ¿no? Entonces, si constituiría para ellos un delito también dejarlos, nos ayudaría mucho. También hay otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, según lo que me comentaban, el 80% de los camiones que van a recoger la mercadería son chutos. Son chutos, ¿por qué? Porque así minimizan el costo en el caso de que un camión sea incautado, ¿no? Entonces, al ser chutos, se puede hacer el control antes de que salga. No es ni siquiera necesario ir a la frontera a verlos, sin que tengan la mercadería y nada. El hecho de que sean chutos ya están cometiendo un delito, ¿no? Entonces, ahí ya se puede un poco... ¿por qué no se ataca esa línea, la línea de transporte, por ejemplo, ¿no? Luego, también pensar en cómo se puede atacar a los loros, a los informantes.
crear tal vez un régimen especial para ciertos territorios donde la gente que esté en ciertos lugares ahí tiene que explicar qué está haciendo ahí, por qué está haciendo, o tal vez instalar GPS a todos los camiones que vayan hasta la frontera para que sepamos si están yendo por estos 120 pasos o no. Es decir, hay varias cosas más allá de aumentar el uso de la fuerza, el uso de las armas, todo eso. Yo creo que hay que pensar de una manera integral. Saludo que el Ministerio de Gobierno y también la aduana han dicho que van a hacer un plan de lucha contra el contrabando, subiendo creo que las penas, no sé muy bien de qué trata, pero sí veo que de cierto modo hay esfuerzos, pero tenemos que entender que el contrabando es un delito muy difícil de luchar, ¿no? Sí, les agradezco muchísimo el haber estado aquí y bueno, dar todas estas sus experiencias y su conocimiento para hablar de un tema tan complicado como el contrabando y las posibilidades, no de erradicarlo, pero al menos de disminuirlo. Muchísimas gracias y hasta el próximo fin de semana con Piedra, Papel y Tinta.